¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos encontramos con el antropólogo José Medina. Él es tengo entendido justo en el comentario previo a la entrevista, que es el único especialista en México respecto a los apaches y en general solamente de esta tribu, el único en el mundo. Así que es un honor tener a este especialista y bueno, pues vamos a aprovechar su conocimiento para hablar de este grupo que uno pensaría que pues ya nada más se quedan las películas de vaqueros que son lejanos a nosotros, pero nos va a mostrar que no es tanto. Él incluso hizo labor de campo, nada más digo esto rápidamente, en el estado de Coahuila, investigando estos grupos. También ha estado en Estados Unidos y bueno, le agradezco muchísimo por haber aceptado y pues le quisiera preguntar quiénes son los apaches, si todavía hay, dónde están, cómo viven. Bueno, gracias por la invitación. Los apaches es un conjunto de tribus que entre sí se denominan a sí mismos los Nde, o sea, es decir, el pueblo. El nombre de apache es lo que le dan otros grupos indígenas y después los españoles, ellos diciéndoles que son los apachú, o sea, los enemigos, los malos, vaya, ese siempre proceso de desacreditar al otro que está ahí presente. Y los apaches son 6 tribus que se expanden desde lo que es Arizona, Nuevo México, Texas, por la parte de Estados Unidos, y por la parte de México, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León, toda la franja fronteriza. La única parte que no abarcan es Baja California, y esto fue únicamente por un mero accidente geográfico. Estas 6 tribus, aunque están, o 6 pueblos, aunque están vinculados por cierto idioma, el atapascano, son muy distintos entre sí. O sea, parece que son lo mismo, pero realmente no. Son 6 tribus, cada una con sus historias, cada una con su lengua, cada una con su gastronomía, pero también cada una con su historia y con su forma de desarrollo. Desde las más grandes, como los Chiricahua, que están en Arizona, parte de Nuevo México, parte de Sonora, parte de Chihuahua, hasta las más pequeños, que son los Lipanes, que únicamente estuvieron en Coahuila y en Texas, parte de Tamaulipas, pero en ciertos momentos de la historia. Y entre sí son completamente diferentes, pero que a lo largo de su historia, a partir de, desde que llegaron a este territorio, o sea, que se estima de que ellos llegan a todo este territorio, lo que es la zona fronteriza entre el norte de México y el suroeste de Estados Unidos, probablemente por el año de 1400, 1500, que coincide cuando llegan los españoles, y pues se da una historia de eso no se le podría llamar un encuentro entre 2 civilizaciones, ¿no? Ni encuentro entre 2 mundos, a menos de que vayas a llegar a un encuentro de 2 mundos con cañones, no hay forma. Realmente se da un cierto enfrentamiento. ¿Por qué? Porque los españoles van en un ámbito de conquista, y estos pueblos dicen, bueno, este es mi territorio y lo voy a defender. Hay ciertas partes de la historia donde los apaches conviven con los españoles, donde coexisten pacíficamente y cooperan, y otro momento donde entran en un gran enfrentamiento. El clímax se da en el siglo XIX, ya con los estadounidenses y con los mexicanos. En el caso de los Estados Unidos, después de la Guerra Civil de Estados Unidos, se da una expansión muy agresiva. Y en ese momento, a nivel de Estados Unidos, ven al indígena como un obstáculo. Al indio se le ve como un obstáculo que hay que quitar y hay que mandarlo a reservaciones. Muchas tribus se dejan, los apaches no. Los apaches fueron las últimas tribus en someterse, y los apaches lipanes fueron la única tribu que nunca se sometió, nunca se rindieron. En el caso de México teníamos una situación muy similar. En el Porfiriato, coincidentemente, el indio queda bajo un sistema de opresión o de cooptación o de opresión, entonces quedan los apaches en un sándwich entre dos presiones, y eso los obliga a enfrentar a un enemigo en Estados Unidos, otro enemigo en México. Y en esta presión mutua,
esas 6 tribus que son muy diferentes empiezan a amalgamarse, empiezan a juntarse en un esfuerzo tal vez panindianista. Más que nada lo que buscando sobrevivir. Aquellos que se rinden y se van a las reservaciones, se van a Estados Unidos, quedan en algunas reservaciones y de buena reservación podemos encontrar Chiricahua, Jicarilla, Mezcalero, o Chiricahua, Montaña Blanca y Mezcalero, y empiezan a haber combinaciones muy raras, que es como están actualmente las reservaciones en Estados Unidos. Los únicos que no entran como tal en reservación son los lipanes. Algunos de ellos sí están en reservaciones, pero los demás simplemente prefirieron no someterse a eso y seguir con esa lucha, ¿no? con esa resistencia pasiva. Muchos de ellos lo que hacen es 2 modalidades principales. Una es generar a lo largo del siglo XX rancherías que pues básicamente pasan como indistinguibles de una ranchería mexicana del noroeste mexicano. O sea, simplemente pues no podemos distinguir una de otro y pues nada más se ven un poco más de piel roja y pues mientras están por ahí botados a la mitad de la nada, y pues cuando la gente llega pues se comportan normal, y cuando no pues bueno, ahí tienen sus usos y costumbres. El otro grupo son pequeñas rancherías que se van a la sierra, que permanecen como enclaves culturales y que realmente se fundamentan como cualquier otra ranchería en grupos familiares de una familia extendida, 2 familias extendidas, y que continúan como enclaves tradicionalistas en la sierra, pero siempre como una forma de resistencia ante una asimilación histórica y cultural. En Estados Unidos coexisten y están en una reservación, muchos de ellos, otros salen ya de la reservación y se tratan de integrar a una sociedad más amplia. Y en el caso mexicano, pues bueno, tratando de adaptarse a situaciones cada vez más adversas en un ambiente y en el otro, pero todavía permaneciendo como esos ejemplos icónicos de los indígenas en México y en Estados Unidos. ¿Se tiene algún censo de cuántos apaches hay actualmente? En el caso de los Estados Unidos hay un censo muy básico que no se actualiza de manera ordinaria y que nada más se da en las reservaciones. Probablemente entre 2.000 y 4.000 individuos que se identifican como apaches viven en la reservación. Más sin embargo, pues eso no implica que todavía tengan una herencia cultural que puedan demostrarla. Es decir, en Estados Unidos la forma como se define al indígena es a través de un certificado que les da el Departamento del Interior, que es el certificado de cantidad de sangre india. Entonces, hay ciertos porcentajes que la ley en Estados Unidos define, que si tienes tanto, a partir de tanto porcentaje puede ser considerado de una tribu o de otra. Es a través de esos porcentajes que se toma este censo. Entonces puede ser que en esos porcentajes sean 2.000 personas, 4.000 personas. Cambia, depende del punto de vista, pero cuando es, sí, pero esa persona tiene 7% de sangre apache, bueno, y el otro 93%, ¿quién es? Ahora, la sangre es un factor importante. Las prácticas culturales, la lengua, la religiosidad, la tradición es otro factor. ¿Cuántos de esos 4.000 o 2.000 tienen realmente un anclaje cultural? Es difícil saberlo. En el caso de México, en un censo que llevé a cabo en el año 2008-2009 y que posteriormente lo fui validando con datos de campo, apenas se lograron identificar en ese esfuerzo a 108 personas. O sea, no hay más. Es un grupo muy pequeño, muy reducido. Ahora, podría decirse, pero es que esto es un grupo que pues prácticamente está extinto. Sí y no. Sí, porque si lo comparas 108 con la población de nahuas o de tarascos o de
mayas o de cualquier otro grupo étnico de tzotziles de México, pues sí, definitivamente parece ser un porcentaje mínimo. Pero recordemos que en la década de los 90 la tribu Cucapá contaba con menos de 20 parlantes de la lengua. Y pues también se pensó que iba a ser un grupo extinto, y actualmente es un grupo que tiene más de 400 o 500 elementos y que es una de las grandes tradiciones icónicas del norte de México. También lo mismo se pensó de los guarijíos. Igual empezaron con una comunidad de 8 apenas, y actualmente es una comunidad muy fuerte. Entonces, realmente el pensar que son muy poquitos debido al censo es señal de que ya están en extinción. No necesariamente tiene que ser. Ok, aprovechando este otro dato que nos dice de sus prácticas culturales, ¿nos podrías platicar, por favor, en qué consiste esta cosmovisión apache? La cosmovisión para ellos es muy similar a la de los otros grupos indígenas, pero a la vez muy diferentes. Aquí tenemos que entender que en el caso mexicano nosotros tenemos una cosmovisión de los grupos indígenas que sí es distinta entre todos ellos, pero realmente sigue líneas muy similares. La razón es porque la gran mayoría, no todos obviamente, pero la gran mayoría de los grupos indígenas en México, o los indígenas mexicanos, por así decirle, tienen una cosmovisión común debido a su origen étnico. Nosotros en México tenemos, dentro de los grandes macrogrupos, evidentemente tenemos a los mayas en el suroeste de México, pero todo lo que es la costa del occidente de México, el centro y valle de México, inclusive hasta Veracruz, son grupos yuto-aztecanos. O sea, son grupos que comparten una misma lengua, que es muy similar su lengua. Es más, si nosotros vemos el náhuatl del centro de México, del Valle de México, del Estado de México inclusive, no nos vamos tan lejos, o inclusive el de las propias Ciudad de México, y uno lo compara con la lengua huichola en el occidente de México, nos vamos a dar cuenta de que el lenguaje es muy similar, se entienden. Sé que es una exageración y tal vez es incorrecto desde un punto de vista lingüístico, pero es como entre el italiano y el español, nos entendemos. ¿Es el mismo idioma? Por supuesto que no, pero nos entendemos. Bueno, esta misma tradición se comparte con muchos grupos indígenas en Estados Unidos, los Pueblo, todos los que son los grupos del noroeste de los Estados Unidos, inclusive que suben hasta Canadá y Alaska, y me atrevería inclusive a decir que en algunos grupos que están un poco más allá de Alaska tienen una misma ideología, porque son yuto-aztecanos, porque traen esa noción. Sin embargo, los apaches vienen de una tradición completamente distinta, no necesariamente yuto-aztecana, que es la tradición atapascana. Es otro grupo lingüístico completamente diferente, que también tiene remanentes en Estados Unidos, tiene remanentes en Canadá, tiene remanentes incluso en la parte de Siberia, y traen una visión del universo con ciertas características propias, pero con otras características que han sido compartidas al paso del tiempo y a lo largo de ese peregrinar. Por ejemplo, es curioso, pero todos estos grupos hablan de un creador, ¿sí? No necesariamente de la figura de un dios, como nosotros entendemos a un dios cristiano o a un dios católico, sino a un espíritu creador, y que de ahí se van derivando ciertos espíritus que fueron creando el mundo. Para ellos, como para muchos grupos indígenas, el universo tiene 7 direcciones, que es el norte, el sur, el este, el oeste, el arriba, el abajo y el centro. ¿Sí? Entonces se crea una visión del cosmos dinámica. No identifican necesariamente el norte como el norte, el sur donde el sur, sino lo identifican a través de colores, y cada color tiene un significado interesante. Por ejemplo, de donde sale el sol es el color amarillo. Sin embargo, de donde se oculta el sol es un color negro.
¿sí? Pero que en ciertos momentos también se le concibe como un color azul. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se sabe de que para ellos, y es como lo ven, el sol nace del horizonte pero se oculta en el mar. Entonces hay esa orientación del universo. También se tiene esa visión de lo que es un inframundo, o un mundo que está abajo, pero también un mundo que está arriba en la superioridad. Y un mundo que es el que está a nuestro nivel, que es en un plano terrenal. Esa es una séptima dimensión. Dentro de la cosmovisión de los apaches, en lo general, recordando que cada tribu tiene sus particularidades, conciben que el mundo es solamente una presencia, una manifestación de más factores. Es decir, puede haber otros mundos, puede haber otros factores, puede haber otros espíritus que son los que les van llevando una vida, y que la observancia de ciertas prácticas religiosas les va, o que va llevándoles o va transmitiendo una serie de enseñanzas que nos permite como seres humanos coexistir en esta vida. Entonces, por ejemplo, en cierto sentido, tenemos que se sigue practicando un rito de paso para las niñas, que cuando cumplen cierta edad, cuando llega su periodo fértil, tienen que seguir un ritual muy específico, y es una danza colectiva. Y en esa danza colectiva se reitera el papel y el gran valor que tiene la mujer. Y recordemos que estos grupos no son patriarcados, son clanes matriarcales. En algunos casos son clanes, en otros grupos familiares, pero son matriarcados. O sea, es la mujer la que tiene el mayor peso. Los linajes se establecen a partir y a través de la mujer. Por lo tanto, el rito de paso no lo tiene el hombre, el rito de paso lo tiene la mujer. ¿Y quién tiene que avalarlo? Toda la comunidad. Y en ese momento la niña se convierte en una deidad, en un espíritu superior, y que puede llegar a bendecir a su comunidad. Llama la atención porque los grupos yutoaztecanos son completamente distintos. El rito de paso es el patriarcado. Y en el caso de los atapascanos no es así. Hay otros ritos. Los apaches se les considera que son un pueblo guerrero, un pueblo bélico. Entonces muchos ritos tienen que ver con precisamente con la guerra, con la depredación, pero la depredación como un acto de expansión, como un acto de supervivencia, no como un acto de destrucción. Es decir, el apache no se ve a sí mismo como un guerrero destructor, se ve como un cazador. El cazador puede ser un asesino. Bueno, hay que preguntarle al venado. El venado dirá que sí, pero para el apache dice, bueno, es que yo solamente tomé lo que necesitaba para vivir. Ese es un tema. Otro tema, por ejemplo, que tienen son ciertas danzas anímicas, donde los danzantes se convierten en espíritus de la montaña y que hacen bailes que reflejan todas las bendiciones de esa montaña hacia los humanos, y de los humanos hacia la montaña. Entonces, es una cosmovisión interesante porque mezcla ciertos factores muy tradicionales. A partir del siglo XIX, ya con la presencia del catolicismo en la región y que se va amalgamando, vemos esa unión. Y de hecho, hasta nuestros días vemos comunidades donde coexisten en el norte de México, que es interesante porque está el templo, de hecho está históricamente comprobado. Perdón, por ejemplo, en el caso de Coahuila, en el pueblo de Zaragoza, está el templo católico donde se lleva a cabo la misa, y donde se llevaba a cabo la misa, y junto hay una plancha, un espacio, una plaza que ahora ya es pública, pero que en aquella época era una plancha de tierra, y que está enfrente de un cerrito. Ese cerrito se ve verde, y la razón por la que se ve verde es porque ese cerro se llama el Cerro del Santo Jesús del Santo Peyote, porque el cerro está lleno de peyotes, y parte de la religiosidad de los grupos apaches lipanes es el peyote. Entonces, a la vista de ese cerro estaba esta plaza, y tenían el rito católico en la iglesia, pero afuera podían hacer su rito, que era un mitote.
el mismo mitote que es compartido con coras, con huicholes, con otros grupos indígenas, y ahí lo tenía. Entonces está esta amalgama que es interesante de esa cosmovisión. Por un lado está la cosmovisión tradicional, que sigue siendo expresada con un mitote, pero que a la vez sigue la influencia de ese cristianismo que ahora se amalgama en una sola tradición y que crea una cosmovisión muy interesante. No necesariamente es una cosmovisión mestiza, es una cosmovisión indígena con factores comunes. Ok. ¿Qué tanto esta imagen que tenemos del tipi, ¿no? Estos señores montando a caballo, etcétera, ya se quedó corta al estilo de vida y sus prácticas de estos señores? Bueno, evidentemente eso ya es una cuestión que está completamente rebasada. O sea, esa es una visión, es un constructo que se hizo de lo que eran algunas tribus en el siglo XIX. El tipi, el único grupo apache que tuvo alguna vez tipi fueron los lipanes, y es porque estaban en las praderas y porque se los copiaron a otros grupos de las praderas como los comanches. O sea, realmente se los copiaron pues, por practicidad, ¿no? O sea, realmente no porque sea parte de una tradicionalidad. Algunas de sus construcciones clásicas son los llamados wikiops, que son construcciones que se pueden hacer en el desierto muy rápido, donde básicamente son ramas y se hace como si fuera un iglú de ramas, que es muy fácil y después cubierto con pieles. Es algo mucho más práctico. Solamente los grupos como las rancherías muy tradicionalistas lo siguen haciendo, pero realmente la mayor parte de los grupos apaches en México, en Estados Unidos, ya viven en una casa normal, tienen una televisión, tienen un refrigerador, ya coexisten como todos los demás. Hay contadores, hay doctores, hay abogados, hay policías, hay bomberos, hay militares, hay todas las profesiones conocidas. Hasta donde tengo conocimiento todavía no tenemos ningún apache que sea astronauta. No me sorprendería que en algún momento lo hubiera. Es decir, ya tienen que coexistir, y esa es la parte interesante de estos grupos. Esas visiones icónicas que tenemos como que nos definen, bueno, es que estos son apaches y viven así, pero el apache también es un ser humano que está coexistiendo con nosotros en el tercer milenio, que está viviendo en el siglo XXI y que va a adaptarse al siglo XXI y a su ambiente. Y esa es la clave de su supervivencia. La clave de la supervivencia del apache no es que salga con un arco, con una flecha, o que se esté pintando la cara y esté atacando las diligencias. No, la supervivencia no es esa. Ahora la actitud de supervivencia es adaptarse a un mundo contemporáneo, vivir en un mundo contemporáneo, sin perder su identidad, sin perder su idiosincrasia que le caracteriza. Es decir, esto podría ser tal vez el aprendizaje que podemos obtener de este grupo, o bien tal vez les podemos aprender además otras cosas. Yo creo que se puede aprender mucho de entrada desde el reconocer que hay más que nuestra cotidianidad, que nuestra vida ordinaria es una realidad, pero hay más. Sin duda eso es algo que podemos aprender. Pero también podemos aprender esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de adaptabilidad y esa capacidad o ese deseo de sobrevivir. Es un deseo de supervivencia extrema, de adaptarse a un ambiente muy diferente para sobrevivir y trascender. Y aún en ese proceso de transición, en ese proceso de adaptación, no perderse. No perder, yo creo que la gran lección es no perder nuestra esencia, nuestra identidad, nuestro fino nuestras finas características que nos definen quienes somos, y al mismo tiempo coexistir en un ambiente que hace todo lo posible para homologarnos con los demás. El ambiente nos quiere homologar, nos quiere hacer como todos los demás, y aún así adaptarnos, coexistir, pero sin perder esa identidad. Yo creo que esa es la gran lección que se puede obtener. ¿Cómo es que José Medina llegó a estudiar a los apache, y qué fue lo que le ha dejado en lo personal este contacto y este estudio? Yo empecé con este tema
Mi familia es de Coahuila, mi familia es de allá, y desde que soy niño yo estoy escuchando historias de apaches, de mis abuelos, de mis tíos, del ambiente, y se oye, ¿no? Pero sí, como algo ordinario, como algo de, sí, pues, aquí están los apaches, ¿no? Y, no, pues tales apaches, tales, sí, se oye, es normal, porque es parte de la vida. Después, yo desde mis estudios universitarios seguí con ese interés, no tan definido, ya hasta un doctorado que pude tomar, el doctorado en antropología, ya pude definirlo y aterrizarlo. Y fue empezar a luchar precisamente sobre ese tema, ¿no? De ya abordarlo de manera... Porque yo pensé, bueno, pues es que los apaches pues es algo tan común que todo el mundo ya lo sabe, ya todo el mundo lo ha trabajado, ya todo el mundo lo tiene. Pues cuál va siendo mi sorpresa cuando llego yo al doctorado y trato de abordar ese tema de que, oye, pues no hay nada. De hecho, el esfuerzo que yo llevé a cabo es la primera etnografía de esta comunidad de apaches, de los apaches lipanes. Es la primera y única que hay. Y soy el primer mexicano en hacer una investigación de campo sobre grupos indígenas como mexicano, pero haciéndola en Estados Unidos desde Manuel Gamio en la década de 1920, 1930. O sea, es decir, no hay antecedente de esto desde hace más de 80 años, y el antecedente que hay pues es algo completamente distinto. Entonces, ¿qué es lo que a mí me deja? Pues darnos cuenta de que todavía tenemos muchas cosas que para muchos son ordinarias o que asumimos ordinarias, que todavía tenemos que descubrir, que todavía tenemos que estudiar, que todavía tenemos que profundizar, y que todavía debemos de mantener esa capacidad de asombrarnos, esa capacidad de aprender y no pensar que ya todo está escrito, sino de ir un poco más allá y darnos cuenta que todavía hay muchas cosas que tenemos, que existen en este mundo, que todavía podemos aprender, que podemos redescubrir, y qué es lo que nos enriquece la vida. En su contacto con estos grupos, ¿usted llegó a percibir cómo nos ven ellos a nosotros? Sí, claro. Ellos a nosotros nos ven como los raros de la película, o sea, como que ellos primero al estadounidense, al típico gringo, lo ubican como el enemigo, el blanco, o sea, sigue siendo el blanco. De hecho, la expresión que ellos usan para los gringos es picalicoyi, que es los ojos blancos, ¿no? ¿Y por qué los ojos blancos? Bueno, hay autores que dicen, no, lo que pasa es que es porque se están fijando en la parte blanca del ojo del europeo, del anglosajón, del caucásico. No es cierto. Eso ahí lo que nos demuestra es de que pues alguien se puso a inventar, pero nunca se le ocurrió la idea de decir, oye, ¿por qué me estás diciendo así? Y bueno, la razón que a mí me dieron cuando yo pregunté, oigan, ¿por qué les llaman a los gringos? Es porque dicen, bueno, es que ellos son como los ojos blancos, como los ciegos, no ven, no les interesa ver, por eso son los ojos blancos, como los ciegos, no ven ni quieren ver. Entonces, cuando es un término despectivo decir, ahí va la bola de ciegos, ¿no? Que no vieron nada, no entendieron nada. Entonces, a los estadounidenses lo siguen viendo con mucho resentimiento, precisamente por todo un agravio histórico, y porque hasta el día de hoy pues siguen discriminando al indígena, siguen discriminando al indio, y lo siguen minimizando y menospreciando. Al mexicano es una condición rara, porque ellos nos ven como indígenas, a nosotros como mestizos, es decir, como que tenemos parte sangre indígena, pero que no sabemos qué hacer con ella. Y dicen, bueno, es que sí, algunos parecen indios, pero no actúan como indios. Ven al mexicano como, bueno, tienen sangre india, pero se comportan como todo menos como indios, ¿no? Entonces hay una cierta tensión o fricción, porque por una parte se sienten vinculados a nosotros, pero por otro lado sienten ese distanciamiento de que su realidad, ellos siguen siendo tradicionalistas y los otros no. Entonces, es distinta cómo nos ven a nosotros en muchos casos. ¿Su vínculo con la naturaleza comparte esta visión de otros grupos no occidentales de pertenecerla, de cuidarla, o esto ya se perdió?
En alguna parte sí, probablemente sí, sí habiendo una mayor identificación con ciertas características del mundo natural. Evidentemente se vinculan con las montañas, se vinculan con parte de su geografía, con su territorio, son muy territoriales. Sin embargo, ya una visión como tenemos de el indio que se une con el cosmos y toca la naturaleza y casi vive en la fantasía de Pocahontas, bueno, eso nunca ha existido ni jamás va a existir. Ese es un constructo que se ha hecho para idealizar la figura del indio. Y que ahora si lo vemos realmente pues es que es algo ficticio. Pues yo ya no les llamo los indios, yo les llamo que ya son los neoindios, ¿no? Porque ellos se reinventan como indígenas y creen que abrazando árboles y poniéndose en uno con el cosmos o tratando de sobredosificarse con peyote para tener un contacto con el universo y sentir el agua más viva, eso los hace más indios, y eso no es así. O sea, el tener este tipo de experiencias yo creo que es una elección personal, pero difícilmente te remite a una etnicidad y a la cultura que está detrás de esa etnicidad. La cultura, a final de cuentas, es ese conjunto de conocimientos que se va transmitiendo de manera transgeneracional y que se va transmitiendo de padres a hijos a nietos, y se llama tradición. Esa es la tradición realmente. Entonces, el pensar que tener un acercamiento sobrenatural con la naturaleza o con aras de metafísica a la naturaleza es una forma de vincularse con una tradicionalidad, es un constructo ficticio que hasta ellos se ríen y se burlan y dicen, bueno, pues está Pocahontas, quién sabe, dicen es que Pocahontas era de otra tribu, no, era de otra tribu, y sí, inclusive a mí me ha tocado platicar con gente de la tribu de la Pocahontas histórica en la costa este de los Estados Unidos, y cada vez que sale el tema de Pocahontas dicen, no, Dios mío, no, por favor, no, nosotros nunca hablamos con las nutrias, nunca dijimos es que mi hermano el río, no veo que mi madre haya tenido esto. Entonces, como que de alguna manera es una ideologización que proviene no del indígena, proviene del no indígena tratando de imaginarse al indígena, lo cual es una aproximación. La otra aproximación es ir directamente con ellos y preguntarles directamente, ¿no? Creo que es un poco más sano. Si no se puede hablar, digamos, de esta metafísica naturalista que usted ya claramente dice que es una visión ingenua, ¿podríamos pensar que hay alguna especie de sabiduría o filosofía apache que desde su contexto ellos puedan sostener? ¿O esto también? No se trata de que sea una filosofía, o es más, inclusive si existiera, yo creo que ni siquiera se asume como tal. Es como los demás grupos indígenas, tienen su serie de pensamientos, de tradiciones, de costumbres, de actos religiosos, de visiones. ¿Y por qué lo hacen así? Pues porque así me lo enseñó papá y mamá. Punto. ¿Por qué piensas esto? Pues me dijo a mi abuelo que así era. Entonces así tiene que ser. Oye, pero los cantos, ¿no? Las canciones, ¿por qué todo el significado que está detrás de ellos? No, pues significa lo que dijo papá que decían. Nada más. A final de cuentas, no hay un cuerpo que nosotros podamos decir es la filosofía de vida o la filosofía de ellos. Simplemente es su forma de vivir, su vida, es como ellos se interpretan, es como participan ellos de su ambiente, cómo ellos coexisten. Y dentro de esa visión son esas costumbres diarias, pequeñas costumbres, pequeñas actividades diarias que les van dejando ser quien son. Y eso es lo que acaba siendo ese núcleo de creencias, de comportamientos, de costumbres de este pueblo. Por último, me gustaría preguntarle si usted percibe alguna especie de orgullo por ser pertenecientes ellos a esta tradición. Ellos sí se sienten orgullosos
simplemente que su orgullo se transmite de una manera diferente. Para nosotros estamos muy acostumbrados a decir, no, pues es que este pueblo es orgulloso y va y sale a las plazas y se autollama y se autodice, o como pasa en la Ciudad de México, bien o mal, que salen y se ponen sus penachos de plumas y están bailando en el Zócalo con plumas moradas, o con plumas de colores exóticos, y dicen es que es el orgullo por ser indio, ¿no? A ver, no, eso es una forma, una manifestación de orgullo. Bien o mal no nos toca juzgarla, simplemente es. En el caso de ellos, ¿se sienten orgullosos de pertenecer a este pueblo? Sí. Simplemente no lo tienen que estar manifestando así. ¿Dónde se manifiesta ese orgullo? En su lengua, en sus cantos, en sus tradiciones, en sus danzas, en sus rituales, en sus prácticas, en su coexistencia y en saber que son herederos de una tradición ancestral y que la siguen reproduciendo. Su orgullo en qué pertenece, en mantenerse en esa línea, en mantenerse en esa tradición, y que no se lo tienen que estar mostrando a nadie, simplemente son. Ese es el orgullo de ellos. Y se transmite como de padres a hijos, a nietos. Es esa tradición. Pues le agradezco muchísimo. Si alguien quisiera profundizar, ¿nos podría decir su libro, por favor, aprovechando esto? El libro que yo tengo sobre el tema está publicado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se llama ¿Qué significa ser apache en el siglo XXI? Continuidad de los lipanes en Texas. Y este libro se puede conseguir en cualquier educal, en cualquier tienda Conaculta se puede conseguir. Y sobre este libro, esta obra versa sobre la investigación de campo sobre este grupo Lipan. Ya estamos trabajando ya en los demás grupos. Esperemos pronto tengamos buenas noticias, pero al menos este libro, pues ahí se puede encontrar mucha más información de la que pude ahorita compartir, y pues se puede entrar a mucho mayor detalle. No quisiera comprometerlo públicamente que cuando esté su otro libro, pues nos lo pueda presentar aquí. Seguro que sí, con muchísimo gusto. Gracias, hasta luego. Hasta luego.